Bueno, nosotros estamos enlazados telefónicamente con el geólogo Patricio Valderrama, quien comentaba que considera que podría ser este incendio causado, ¿no? Entonces vamos a ver que nos explique un poco por qué de esta sospecha. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros enlazados. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la llamada. Bien, bueno, nos llama la atención que exista la idea de que este incendio, que podríamos pensar era un desastre, pues es uno de los desastres ecológicos más importantes de los últimos tiempos, pero que se produciría de manera natural, habría sido, si no más bien, generado. Sí, definitivamente es uno de los desastres naturales más importantes en los últimos años. Es un daño a la ecología enorme. El mismo Instituto de Investigación Espacial de Brasil ha dicho que ya para el día de ayer ya se había superado en un 83% la cantidad de incendios, me refiero a focos activos de fuego, con respecto al año pasado. Entonces tenemos casi el doble, son casi 8.000 puntos de fuego activo solamente en la Amazonía. Respecto a su origen, es muy poco probable y casi el concepto de incendio natural casi no existe. El incendio natural es generado básicamente por tres factores: el impacto de un rayo, una erupción volcánica o el impacto de un meteorito. Ninguno de los tres se ha dado en tantas zonas a la vez. Estos incendios son antrópicos, quiere decir de origen humano, son provocados humanos, debido a que estamos en la temporada más seca en el hemisferio sur. Entonces se queman los terrenos agrícolas bajo la obsoleta creencia de que eso prepara y fertiliza la tierra frente a la próxima temporada de siembras, que debe empezar seguramente en octubre. El problema es cuando estos incendios se salen de control y tenemos los resultados que estamos viendo. ¿Estas quemas lo harían las propias comunidades, los propios pobladores? Las propias comunidades, los propios pobladores. Hemos tenido todo el mes de agosto, inclusive junio, incendios en Perú, en Cusco, en Apurímac, en Madre de Dios, en Huancavelica, en Ayacucho. Es una práctica bastante usual, bastante arraigada en la población andina, principalmente en Perú, y que sin embargo no trae ningún beneficio, todo lo contrario, nos perjudica a todos. Entonces ahí lo que falta también es un trabajo de educación, ¿no? Aunque a veces algunas creencias son muy arraigadas, por tanto se han transmitido de manera de generación en generación, y a veces la gente le cuesta pues dejar de creer en algo, pero ahí hay un trabajo pendiente, educativo, informativo en todo caso. Exactamente, sí. La creencia tal, principalmente en las partes más andinas de Cusco, que es de la región de donde yo vengo, es que el humo del incendio sube hacia el cielo y se convierte en nubes, y eso trae la lluvia. Esa es la creencia que se tiene, por eso es que queman pastizales, queman grandes zonas, y lo cual no tiene ningún asidero científico y es casi una creencia obsoleta y ridícula, que lo único que genera es mayor inyección de gases de monóxido y de dióxido de carbono, lo cual, además de incrementar el grave problema climático que estamos viviendo por la temporada, por la época y por el cambio climático, disminuye muchísimo la calidad del aire que respiramos. Desde luego. Ahora, las declaraciones del presidente brasileño, ¿qué es exactamente lo que apunta? ¿Cómo lo interpreta usted? No conozco las declaraciones. Bueno, él ha culpado, ha responsabilizado a las ONGs ambientalistas, pero no dar mayores razones ni explicaciones, ¿no? Entonces no sabemos cómo entender estas afirmaciones. Bueno, sus razones debe tener, sin embargo es muy cierto que esta nueva corriente de gobierno brasileño ha reducido las penalidades y la dureza de la legislación sobre la protección de la Amazonía. Y no hay manera más efectiva que ganar terreno para agricultura o ganadería que con un incendio. Ajá, entendemos perfectamente. Bueno, ¿cuál sería el impacto de lo que se está produciendo? Se van 18 días ya de este incendio y más de 500.000 hectáreas probablemente afectadas. Va a
ser un impacto muy importante en varios sentidos. Primero, el CO2 y el CO son gases de efecto invernadero. Entonces, estos van a subir a la atmósfera y van a contribuir más al cambio climático. Esto se va a ver directamente, va a ser perceptible en el verano, el cual podríamos tener un verano también más cálido en todo el hemisferio sur. Y segundo, bueno, las tierras quemadas demoran aproximadamente unos 10 años en recuperarse. El daño a la flora y fauna locales es muy alto. Hay desplazamiento de especies animales nativas, hay desplazamiento de comunidades nativas, de zonas protegidas, que organizaciones, que personas han estado protegiendo ciertos segmentos de selva amazónica, hoy se han quemado, ¿no? Entonces es un daño muy grave a lo que es llamado el principal pulmón del planeta. Ahora, como mirando hacia el país, hacia nuestro país, el Perú, ¿cómo está en prevención para que estas cosas no nos sucedan? La política normativa, digamos, para la protección del medio ambiente y particularmente la Amazonía peruana. ¿Qué nos queda, qué nos falta hacer? Normativas, sí, tenemos normativas bastante estrictas al respecto y las autoridades están haciendo lo posible para hacerlas cumplir, pero solamente creo que este año el COEN ha reportado más de 80 incendios en distintos sitios del Perú, que militares, bomberos, comuneros, población está luchando constantemente para apagar. Hoy mismo, anoche, se decretó un incendio activo en Madre de Dios, justamente en una reserva protegida, y no hay forma de que eso sea incendios naturales. O sea, la culpa la tiene alguien y deberíamos ya comenzar a pensar en tema de legislar sobre crímenes contra la naturaleza. Solo para precisar algo que quisiera que la gente que recién se haya conectado con nosotros lo tenga claro, ¿cómo es que se puede producir de manera natural un incendio forestal? Básicamente de tres formas. Primero es el impacto de un rayo. Un rayo impacta un terreno que está seco, el impacto produce la generación de una chispa y todo se comienza a prender, ¿no? Lo segundo es una erupción volcánica mediante flujos de lava, ¿no? La lava está a 400 grados centígrados, entonces todo lo que quema se prende y hay probabilidades de que el fuego se expanda. Y lo tercero es por el impacto de un meteorito en el cual un bólido de básicamente hierro tipo ferrita entra a 500 grados de temperatura y quema todo lo que toca. Ninguno de los tres casos se ha dado en la Amazonía. Entonces son fuegos provocados, son fuegos que alguien los inició con un fósforo. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias por este enlace con nosotros. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, conversábamos con el geólogo Patricio Valderrama, ¿no? Y nos ha explicado muy bien y al detalle cuáles son las causas de estos incendios forestales de manera natural, de manera que ninguna de estas tres causas se han registrado, de manera que se trataría de un incendio provocado. Y lo que más se cree es que en las comunidades existe la creencia de que incendiando, prendiéndole fuego, ¿verdad?, al bosque, ese humo del fuego se va a convertir en nube y eso va a provocar la lluvia. Y entonces lo que pasa es que se sale de control estas quemas y de pronto puede desatarse lo que ahora estamos viviendo desde hace 18 días. Y bueno, y con el objetivo de hacer un llamado a las autoridades brasileñas, hay un grupo de la comunidad que viene convocando para mañana a un plantón en las puertas de la Embajada del Brasil. Y vamos a conversar con su vocero, el señor Renzo Quintanilla, a quien de inmediato le damos la bienvenida también a través del enlace telefónico. Bienvenido, muchas gracias por estar enlazado con nosotros. Buenos días, Reinaldo, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y por dar este espacio para poder difundir un poco lo que se está haciendo en aras de proteger la Amazonía, ¿no? De acuerdo. ¿Qué es lo que se pretende con el plantón que mañana, para el que se está convocando el día de mañana frente a la Embajada del Brasil? Sí, básicamente tenemos un objetivo puntual que es el de generar presión política y mediática al gobierno de Brasil para que tomen las acciones respectivas. Y no solamente es una acción de Perú nada más, sino es una acción de todo el movimiento de gobiernos por el futuro a nivel global. En Latinoamérica y a nivel Europa estamos realizando plantones el día de mañana en las embajadas de Brasil de cada respectivo país.
De acuerdo, ¿cómo se toman las palabras, las declaraciones del presidente brasileño que ha responsabilizado a las ONGs ambientalistas, pero sin, por cierto, esgrimir, al menos no he logrado escuchar, quizás solamente he tenido acceso a la información parcial, pero sin dar mayores razones? ¿Cuáles serían las motivaciones de esta responsabilización que hace el presidente? Creo que principalmente concordamos en que quiere desprestigiar y desmerecer todos los esfuerzos y las alertas que las ONG estamos emitiendo para que pare de una vez, ¿no? Porque esto no viene de ahora, sino ya desde hace algún tiempo con todas sus políticas totalmente destructivas hacia el ambiente, y esto se evidencia con lo que viene pasando, ¿no? El 88% hay un 88% más de deforestación correspondiente al año pasado, hoy en día. Ahora, nos conversábamos con el geólogo Patricio Valderrama y él nos decía que al menos lo sucedido en Brasil, en la Amazonía, ¿estamos conectados todavía? ¿Aló? No, parece que se nos fue la comunicación con Renzo Quintanilla. A ver, quizás la retomamos en cualquier momento, ¿no? Pero importante lo que nos decía también Patricio Valderrama. ¿Ya estamos? ¿Sí? Sí. ¿Estamos nuevamente? ¿Estamos contigo, Renzo? Sí, claro, se cortó la llamada. Sí, de acuerdo. Yo estaba comentando lo que el geólogo Patricio Valderrama nos había ilustrado un poco de cómo se producen estos incendios de manera natural. Y ninguna de estas maneras, de estas formas, han sido registradas. De manera que habría sido provocado. Sobre todo por las creencias que existen en las comunidades, ¿no? ¿Cuánto se está trabajando y qué función cumplen las organizaciones como la que representas en educar e informar a las comunidades para un mejor trato de su medio ambiente? Bueno, siendo realistas, hay ciertas ONGs que tienen acceso a la Amazonía como tal y que se comunican y comparten espacios con las comunidades activas de la zona, ¿no? Nosotros como Movimiento Viernes por el Futuro no tenemos ese radio de acción por el mismo tema de que este movimiento es impulsado por jóvenes y adolescentes, y para tener un trabajo muy certero en estos espacios debe tenerse una logística aún mucho mayor. Entonces, nuestro radio de acción son las autoridades políticas y la sociedad en las urbes por ahora, ¿no? Porque también hay movimientos, al menos en Perú, que ya se están activando en regiones a nivel nacional. Ya estamos casi en 13 regiones y mañana mismo también el plantón ya ha sido convocado en Chiclayo, en Arequipa, en Cusco y en otras regiones más que ahorita no tengo el dato, pero ya todos estos plantones están siendo comunicados por la página de Facebook, Viernes por el Futuro Perú. Ahí los que deseen pueden tener mayor información. Si algún joven, adolescente o adulto quiere sumarse a una protesta en su respectiva región, también se está moviendo eso, ¿no? De acuerdo, Renzo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros conversando en esta mañana. Ya, estoy bien. De acuerdo, gracias. Y entonces...